Muy buenas tardes, reciba un caluroso saludo y un fuerte abrazo de parte de nuestra congregación Casa de Misericordia y Restauración. Para mí es un privilegio que el Señor me da el nuevamente compartir un mensaje con cada uno de ustedes, pero yo quiero que oremos primero para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este tiempo. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este momento, Señor, en que yo, Señor, tú me permites, oh Dios, predicar tu palabra, Señor, en que me das ese privilegio, Señor, de poder compartirla con cada una de las personas que hoy ha dispuesto, Señor, su corazón, ha dispuesto, Señor, su tiempo para escuchar este mensaje. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos, Señor, sea bendecido, Señor, que a través de este mensaje tú les instruyas y sean edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje fue Dios el que me dio el nombre de él. El tema es Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando el Señor me dio a mí el nombre de este tema, a mí realmente me gustó mucho, me llamó mucho la atención y conforme yo lo fui desarrollando, entendí, y esto quiero que quede muy claro y que se grabe mucho en la mente y en los corazones nuestros, que Dios quiere que entendamos y que tengamos esa convicción de que Él está con nosotros en todo momento, que Él nunca nos ha olvidado. Somos nosotros los que a veces lo hacemos a un lado, somos nosotros los que a veces nos apartamos de Él, pero Él ha estado en cada situación de nuestra vida. Mucha gente cree, principalmente en estos momentos que hay tanto caos en el mundo, mucha gente cree que Dios lo olvidó, mucha gente cree que Dios no se acuerda de ellos o que simplemente a veces sí, a veces no. Pero imagínense que dice la palabra de Dios que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y si a Dios le interesa los cabellos de nuestra cabeza, mucho más razón le va a interesar toda nuestra vida, todo lo que a nosotros nos pase. Hay gente que tal vez dice, bueno, Dios, ¿qué se va a acordar Dios de mí? ¿O qué me va a conocer a mí con tanta gente en el mundo y mucho menos va a saber mi nombre? Pues sí, Dios sabe nuestro nombre. Vean ustedes lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 2 y 3. Aquí nos muestra que realmente el Señor sí sabe nuestro nombre. Y dice así, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Ve? Él nos llama por nuestro nombre. A Él interesa nuestro nombre. Y tal vez usted me dirá, bueno, es que yo nunca he escuchado que Dios me llame a mí por mi nombre. Bueno, puede ser que algunos no, pero muchas veces el Señor sí nos dice audiblemente nuestro nombre. Pero cuando usted, si usted es una de las personas que dice que nunca ha escuchado que Dios lo haya llamado por nombre, cuando usted escucha un mensaje de parte de Dios y usted siente algo que le empieza a inquietar dentro de usted, que le empieza a quemar, que no lo deja tranquilo, en ese momento Dios está pronunciando su nombre. En ese momento Dios le está hablando. Y yo espero que en este mensaje Dios le empiece a inquietar a usted y que Dios le empiece usted empiece a sentir que Dios le está hablando a usted. El nombre es algo que es importante tanto a nivel humano, natural, como a nivel espiritual. Y vamos a ver por qué el nombre es importante a nivel humano. Cuando una mujer queda embarazada, bueno, inmediatamente el padre y la madre de ese bebé empiezan a pensar qué nombre le van a poner. Casi que eso es lo primero que se da en una pareja cuando van a tener un hijo. Y aún hasta las mismas familias a veces se involucran y bueno, si es una niña, pónganla como la abuela y si es un niño, pónganlo como fulanito, como el tío, qué sé yo. Todo el mundo se preocupa por el nombre de ese bebé. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el nombre? Bueno, porque esa es la primera seña de identidad. Ese nombre lo va a distinguir entre todas las demás personas. El nombre a nosotros nos identifica donde quiera que estemos y nos va a identificar durante toda nuestra vida. Es más, tal vez el nombre que nos pusieron nuestros padres no nos gusta, pero de ahí nos vamos a tener que acostumbrar
porque ese nombre nos va a acompañar siempre, durante toda nuestra existencia. Aun cuando una persona muere, es recordada por su nombre. O sea, el nombre es algo que nos va a acompañar siempre y tal vez va a ser la palabra que más vamos a escuchar durante toda nuestra vida. Luego, cuando un niño nace, ¿qué pasa? Bueno, el niño nace inmediatamente registrado ante el Estado, ante la ley. Esa es su primera prueba legal de identidad. Y este registro le va a garantizar al niño, ya como ciudadano de ese lugar, sus derechos, le va a garantizar sus derechos como ciudadano, que derechos a la salud, derecho a la educación, etcétera. Además de eso, ese registro le permitirá preservar sus orígenes, o sea, las relaciones de parentesco que lo unen con sus padres biológicos. ¿Ven qué importante es el nombre en una persona? En un ser humano, el nombre nos identifica. Cuando un niño entra al kinder, ¿qué hacen las maestras? Bueno, les hacen un gafete con el nombre, ¿para qué? Para identificarlo. Para tanto ella como sus compañeritos se aprenden el nombre, entonces qué lindo que la maestra pueda decirle al alumno el nombre. Qué feo sería que una maestra identifique a un chiquito o lo llame por sus rasgos físicos, por su color de piel. Oiga usted, chiquito, el morenito, oiga, el blanquito, oiga, qué feo sería. Pero qué lindo y qué seguridad le puede dar al niño que la maestra lo llame por su propio nombre. ¿Qué pensaría usted que su misma mamá, por decir algo, no sepa su nombre? Usted diría, hey, mami, ¿cómo va a ser posible que usted no sepa mi nombre? O sea, el nombre es sumamente importante, tan importante que aún los que hemos tenido mascotas, y no sé si usted tiene mascotas, hasta a las mascotas a veces le ponemos nombre. Bueno, a veces no, siempre le ponemos nombre a la mascota. Y la misma mascota responde al nombre. Se identifica con ese nombre que nosotros le hemos puesto. Así que el nombre es sumamente importante. También en la iglesia. Los que vamos a la iglesia, qué lindo que es cuando los hermanos nos vemos y nos llamamos por nombre, nos saludamos por nombre, porque eso nos da a entender que nos conocemos, que somos importantes el uno y el otro. Y si para nosotros los nombres son importantes, imagínense lo importante que es para el Señor. La Biblia nos da ejemplos de que el nombre para Dios es importante. Y cuando usted llama a alguien por nombre, es porque usted lo conoce. Cuando usted dice fulano, Ligia, por decir algo, usted conoce a Ligia. Usted la está llamando porque usted la conoce. Dios nos llama a nosotros por nombre porque Él nos conoce. Y quiero que vayamos al Salmo 139, versículos 15 y 16. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, para que veamos que realmente Dios, si nos llama por nombre, es porque realmente Él nos conoce. ¿Y desde cuándo nos conoce el Señor a cada uno de nosotros? Dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vean ustedes qué belleza de salmo, qué descripción tan maravillosa, saber cómo y desde cuándo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Dice que nos conoce desde antes de nacer, desde que estábamos siendo formados, y Él formó cada parte de nuestro cuerpo con cada pequeño detalle. Somos su creación especial. Somos hechos a su imagen y semejanza. Vean qué lindo, qué emocionante y qué triste saber que muchas veces nosotros nos deprimimos. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que nadie nos quiere. Tal vez alguien nos ha rechazado y nos sentimos mal, nos sentimos abandonados. Pero vean aquí cómo el Señor nos habla a través de este salmo, que Él ha estado con nosotros desde antes de nacer, que Él nos conoce, que Él nos creó, que somos su especial tesoro. ¿Cómo vamos a estar deprimidos? No hay motivos, no hay razones para que nosotros estemos deprimidos. Ahora quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, que es otros versículos que nos hablan de cómo el Señor nos conoce. Y dice así:
Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto se lo está diciendo el Señor a Jeremías. Y en la presencia de Dios, no presencia, sino presciencia, ¿qué es presencia? Es el conocimiento anticipado de todas las cosas. En ese conocimiento que tiene Dios anticipado de todas las cosas, Él sabía quién iba a ser Jeremías. Entonces Él lo escogió como profeta a las naciones. Y vean qué lindo lo que el Señor le dice a Jeremías, le dice, te conocí. O sea, puse mis ojos en ti y te escogí. Luego le dice, te santifiqué, es decir, te separé, te puse aparte. Luego le dice, te di, esto es, te destiné a ser profeta a las naciones. Yo quiero que ahí donde usted está, no sé si está en su casa o está en su trabajo, no sé dónde estará, usted levante su mano derecha y usted declare esto. Declare conmigo esto. Gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en mí y me has escogido. Gracias, Señor, porque me separaste, porque me pusiste aparte. Gracias, Señor, porque tú me destinaste y me diste un llamado. Qué lindo, hermanos, cómo Dios a cada uno de nosotros nos conoce profundamente y nos ha destinado y nos ha dado un llamado. Como les decía ahora, la Biblia nos muestra que para Dios somos importantes y nuestro nombre es importante. Para Dios los nombres son importantes. Usted y yo somos importantes para el Señor. Tan importante es el nombre para Dios que imagínense que hay hombres de la Biblia a quien Él mismo les puso el nombre. Y yo le voy a dar ejemplos de esos personajes. Por ejemplo, el Señor le puso el nombre a Adán. Adán fue un nombre escogido por Dios. Luego le puso el nombre también a Ismael. En Génesis 16:11, el ángel de Jehová le dice a Agar, pon a tu hijo Ismael, un nombre elegido por Dios. En Génesis 17:19, Dios le dice a Abraham, pon a tu hijo Isaac. Él también eligió el nombre de Isaac. En Isaías 8:3, si usted gusta puede ir anotando esas citas bíblicas para que usted confirme lo que yo le estoy diciendo. En Isaías 8:3 el Señor le dice a Isaías, pon a tu hijo Maher Salel Asbaz. Y en Oseas, vemos varios versículos. Oseas 1:4, el Señor le dice a Oseas, pon a tu hijo Jezreel. En Oseas 1:6 le dice, pon a tu hijo Lo-ruama. Y en Oseas 1:9 le dice, pon a tu hijo Lo-ammi. Y luego otro personaje es en Lucas 1:13, el ángel le dice a Zacarías, pon a tu hijo Juan. Y es Juan el Bautista, el otro nombre elegido y escogido por el Señor. Y el último ejemplo, casi nada, Mateo 1:21, el ángel le dice a la Virgen María, pon a tu hijo Jesús, nuestro Salvador, nombre elegido por Dios. Ahora, tal vez nuestro nombre también fue elegido por Dios, no lo sé. Usted tendría que consultarle a su mamá, a su papá, a la persona que le puso el nombre. Tal vez su mamá le oró al Señor, Señor, dime qué nombre le pongo a este niño, a esta niña. Y el Señor dijo, ponle el nombre tal. Bueno, qué lindo si Dios escogió nuestro nombre. O simplemente nuestra mamá o nuestro papá sintieron en su espíritu algo que dijo, este niño tengo que ponerle tal nombre y nos lo pusieron. Qué lindo saber que nuestro nombre fue elegido también por el Señor. Y Dios también nos enseña a través de la palabra que no solo Él puso nombres, sino Él también cambió nombres. Vean cómo el nombre sí es importante. Porque si a Dios no le interesara nuestro nombre, ¿qué importa cómo se llamara cada persona? Pero Él puso nombres y también cambió nombres, pero cambió nombres no porque simplemente a Él se le ocurrió. No, Él cambió nombres porque había un propósito para cambiar dicho nombre. Cuando en la Biblia nos habla de que Dios le cambió el nombre a cierta persona, es porque una bendición de Dios venía para esa persona. Era diciéndole que algo en ella
sea su naturaleza, su vida, algo en ella iba a cambiar, pero para bien. Y vamos a ver ejemplos también de eso, ¿verdad? Bueno, el primer ejemplo es Abraham. Abraham. Él se llamaba Abraham y Dios le pone el nombre de Abraham. Le cambió el nombre. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? Bueno, porque había un nuevo llamado y una nueva identidad para él. Abraham significa Padre excelso y le cambió el nombre a Padre de multitudes. Vean qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso es el Señor. Otro ejemplo, Simón. Simón Pedro, pero vean qué lindo, porque fue el mismo Jesús quien le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro? Porque había una nueva identidad y una nueva vocación para Pedro. Simón era un nombre muy común en ese tiempo. Y este Simón del que estamos hablando era un hombre muy impetuoso, muy impulsivo. Recuerden que él, según nos cuenta la Biblia, él era así muy, muy impulsivo. Y Jesús le cambió ese nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, que significa roca. ¿Cómo es una piedra y una roca? Bueno, la piedra y la roca son algo sólido, algo firme, algo estable. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro cómo quería él que fuera. Así, sólido, firme en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una misión evangelizadora. Además, Pedro llegó a ser una de las columnas de la iglesia. Entonces, a Jesús no le servía tener a alguien que fuera ahí todo blandengue, ¿verdad? Sino alguien sólido, algo firme. Y con esto el Señor nos dice a nosotros, así quiero que sean ustedes, como esa piedra, como esa roca, que ninguna circunstancia ni ninguna persona nos pueda a nosotros mover y cambiar lo que nosotros hemos decidido, de seguir a Cristo, de mantenernos en el camino del Señor a pesar de las tempestades, a pesar de lo que venga, nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, como esa roca, como esa piedra. Otro ejemplo es Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre por Israel. Y este cambio de nombre de Jacob sucede para que la bendición en Jacob pueda surtir efecto en el destino de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob significa suplantador. Cuando Jacob nació, recordemos lo que dice la palabra de Dios, que cuando él nació, él venía agarrado del talón de su hermano Esaú, así como si lo quisiera alcanzar. De hecho, todos recordamos que cuando Isaac iba a bendecir a Esaú con la primogenitura, Jacob lo suplantó. Entonces, Dios tenía que cambiarle el nombre porque no podía el destino de Jacob seguir siendo él un engañador, un suplantador. Y cuando él pelea con el ángel y le exige una bendición, el ángel declara sobre él una bendición y un nuevo nombre, que es Israel, que significa el que prevalece con Dios. De ahí en adelante el destino de Jacob cambió. Qué lindo, qué hermoso lo que hace el Señor con una persona. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo conoce, porque sabe su nombre. Luego otro personaje es Saulo, que se le cambió el nombre por Pablo, pero aquí quiero aclarar que no fue Dios el que le cambió el nombre. Saulo era un nombre judío, pero como él era de Tarso, automáticamente él tenía la ciudadanía romana. Entonces, Saúl es el nombre judío y Paulus es el nombre que refleja su ciudadanía romana. Entonces, digamos que Dios aprovechó esa ciudadanía de Pablo para que Pablo fuese apóstol a los gentiles y no a los judíos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que aunque Dios no fue el que le cambió el nombre y no se hizo ese mismo cambio de nombres como con Jacob y con Pedro y con los demás, Dios nos quiere a nosotros hablar a través de esto de Pablo y de Saulo, de que nosotros también podamos ser como un Saulo a un Pablo, de alguien libre a un esclavo de Cristo, de un perseguidor de la iglesia a alguien
siervo del Señor, al servicio del Señor. Recordemos que Pablo fue un hombre que a él no le importó si lo metían a la cárcel, si lo azotaban, con tal de predicar a Cristo. El Señor quiere que nosotros tomemos esa personalidad de Pablo, que seamos así, valientes, con denuedo, y que prediquemos la palabra y no nos importe lo que pueda suceder, con tal de predicar a Cristo y que la gente reciba salvación como lo hizo Pablo. ¿Ven ustedes que en todo esto había un propósito? Dios les cambió el nombre a cada uno de ellos porque había un propósito grande. Y con cada uno de nosotros no es que nos va a cambiar el nombre, pero Dios también tiene un propósito para usted y para mí. Y hoy Dios nos está hablando a través de este tema que Él tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Pero vamos a ver primero qué significa la palabra llamado. Llamado es invitar, citar. Es una santa invocación que Dios realiza al ser humano a través del Espíritu Santo para servirle o hacer una obra específica. O sea, Dios nos llama a servirle de algún modo o con algún propósito determinado. Vamos a ver y a buscar usted ahí en su casa, en su Biblia, Mateo 22, 14. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante. Pues tenemos que ponerle bastante atención porque esto del llamado es algo sumamente importante para nosotros los hijos de Dios. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, ¿quiénes son los llamados? Aquellos que oyen. En este momento usted está escuchando, usted está siendo llamado. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que obedecen, los que responden al llamado. Entonces entendemos que Dios a todos nos está llamando, pero ¿quiénes somos los escogidos? Los que ya respondimos o los que van a responder a ese llamado que Dios nos está haciendo. Todos los días el Señor nos llama. Todos somos llamados a servirle al Señor, pero mucha gente no quiere tomar ese reto, porque saben que eso requiere de sacrificio de tiempo, que hay que prepararse, que mucho sacrificio y que a veces no es tan fácil y que el tiempo y que esto, a veces ponemos tanto pero si nosotros realmente amamos a Dios y le obedecemos, nosotros vamos a acudir a ese llamado. Y yo le digo una cosa a usted que me está escuchando en este momento. Si usted no tiene ningún servicio al Señor y no ha respondido a ese llamado que ya Dios le hizo, creo que es el tiempo de hacerlo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Estamos viviendo momentos difíciles donde no podemos contar, nunca hemos podido contar con nuestra vida, pero ahora menos, porque en cualquier momento cualquiera se puede morir. El que menos nos imaginamos, hemos sabido de gente que se muere y que no tenían riesgos de nada y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir de este mundo. Así que yo le digo a usted, que no le agarre demasiado tarde. Es el tiempo para que usted acuda al llamado que el Señor le está haciendo. Y hoy, en este momento, Dios le está recordando a usted que tiene un llamado para usted, que Dios lo ama, que Dios ha estado con usted siempre y que Él lo conoce a usted. Todo lo suyo lo conoce y conoce su nombre, sus apellidos, todo lo conoce de usted. Ahora, hay diferentes tipos de llamado. El número 1 es el llamado universal. Es el llamado que Dios hace a toda la humanidad para que se arrepienta y le acepte a Él en su corazón, le busque. Es cuando nosotros hacemos la oración de fe. Los que hemos aceptado a Cristo es cuando le decimos, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, te recibo, Jesús, como mi dueño, Señor y Salvador de mi vida. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace, el llamado universal. Y nos lo hace a toda la humanidad, a todos. Vean lo que dice Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, ahora el segundo llamado es el supremo llamamiento.
Ese es, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, pues ya somos creyentes. Entonces el supremo llamamiento es el que el Señor le hace al creyente para que viva en santidad, para vivir en la perfección. Y usted puede decir, ¿cómo? Yo no puedo ser perfecto, no puedo vivir en santidad. Vean lo que dice 1 Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, que nosotros sí podemos vivir en santidad, si no, el Señor no lo hubiera puesto eso aquí en la palabra. El tercer llamamiento es el llamamiento santo. Ese es el que Dios hace a su pueblo de dar testimonio. Nosotros podemos hablarle a mucha gente con nuestras actitudes, con nuestros testimonios. Dios quiere que nosotros, como le conocemos a Él, podamos reflejar en nosotros su presencia y que mucha gente a través de nuestro testimonio pueda llegar a los pies de Él. Vean lo que dice 2 Timoteo 1:8-9. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos llama a nosotros, los creyentes, a que demos testimonio de Él. Hablemos bien de Dios con nuestras actitudes. Y el cuarto llamamiento sería el llamamiento específico, que es el que hemos estado hablando durante todo este rato. Es el llamado que Dios hace a sus siervos de una manera específica para hacer una obra o un trabajo en el reino de Dios o ejercer un ministerio específico en la viña del Señor. Hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros con un llamado específico. Yo quiero darle a usted ejemplos en la palabra, cómo Dios llamó a ciertos hombres, a ciertos personajes de la Biblia por su nombre con un llamamiento específico. Y quiero empezar con Moisés. Y esto viene en Éxodo 3, Éxodo 3. 2 veces llamó el Señor a Moisés. ¿Y sabe qué le contestó a Moisés? Heme aquí. Dios le tenía a Moisés una misión específica, el llamado a libertador, para que él sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en que vivía en Egipto. Si nosotros no somos obedientes al llamado de Dios, ese llamado no puede ser efectivo. Para que ese llamado sea efectivo, nosotros tenemos que obedecer a ese llamado. Y hoy el Señor nos está haciendo un llamado, seamos obedientes a Él para que ese llamado que Dios nos ha dado sea efectivo. Dios le dice a Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y recibimos ese llamado, tiene que haber reverencia, tiene que haber sumisión, tiene que haber respeto. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Y si nosotros trabajamos para el Señor, tiene que haber mucha santidad, como hablábamos ahora en el llamamiento, santidad, testimonio. Y tal vez Dios le ha dicho a usted que le tiene un llamado y usted se ha hecho, como dicen, de la vista gorda. Pero hoy Dios le dice a usted, le tengo un llamado así como Moisés, a libertador. Dios quiere que usted sea libertador de su familia. Que usted le hable a su familia y a través suyo usted puede hacer que ellos salgan de la esclavitud del pecado en que viven. O en su estudio, universidad, colegio, donde usted estudie, usted sea un libertador. En el trabajo usted sea un libertador. Sea alguien que pueda hablarle a las demás personas y ellas a través suyo sean libres de todo pecado, de toda esclavitud en la que viven. Amén. Yo espero que usted tome ese llamado y diga, sí, yo voy a ser como Moisés, ese libertador. Otro ejemplo es Samuel. Samuel, Dios le hace un llamado a profeta y esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 3. En este momento Samuel aún no conocía la palabra de Jehová, ni el Señor se le había revelado a él. Pero aquí vemos, en este capítulo vemos qué obediente era Samuel.
Él era pronto para obedecer, que aunque él estaba dormido, cuando él escuchaba que lo llamaban, él inmediatamente se levantaba y corría donde Elí, porque él vivía con el sacerdote Elí. Y cada vez que lo llamaban, él iba donde el sacerdote y le decía, heme aquí. Pero Elí se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo, cuando te vuelvan a llamar, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Y como Samuel era un hombre obediente, hizo exactamente lo que Elí le dijo. Pero muchas veces de verdad que nosotros nos pasa las de Samuel. Dios nos está hablando y ni cuenta nos damos de que nos está hablando. O muchas veces creemos que es para otros el llamado y no para mí. No, señor, no, señora. Hoy Dios le está hablando a usted. A usted, sí, a usted. Es a usted, no crea que es para otro, es para usted. Dios tiene un llamado específico y Dios quiere que usted le obedezca y que haga y le diga, heme aquí, o habla, Señor, que tu siervo escucha, como le dijo Samuel. 4 veces el Señor llamó a Samuel y Samuel, en ese momento ya, en la 4ª vez que el Señor lo llamó, Samuel se quedó quieto y atento a lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando Dios nos habla a nosotros que tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. No nos podemos desenfocar en otras cosas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender lo que Dios nos está hablando. Samuel se quedó quieto y atento a la voz de Dios y Dios le dijo lo que él quería. Y Samuel cumplió todo lo que el Señor le pidió. Bueno, luego viene otro llamado que es a José, el de María, y es un llamado a obediencia. A mí personalmente me gusta mucho por la personalidad de José. Esto viene en Mateo 1, del 18 al 25. Pero algo que a mí me llama poderosamente la atención es que si nosotros vemos los evangelios, podemos ver diálogos de María, diálogos del ángel, diálogo de Elizabeth, pero de José no vemos ningún diálogo. No vemos en ninguna parte que diga, José dijo tal cosa. Pero es que José fue tan obediente que sus acciones hablaron más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque José era un hombre justo. Y si nosotros vemos lo que dice la Biblia, dice que José supo que María estaba embarazada y como él era justo, él era perdonador, él era misericordioso, él no quería infamarla. Vean qué caballero, qué lindo. Entonces, mientras él meditaba en todo eso, de cómo hacía para dejar a María secretamente, el Señor le habló, trajo paz a su espíritu. Y es que Dios guía a todos aquellos que reflexionan y actúan correctamente delante de Él, como José. Entonces, ¿Dios qué hizo? Bueno, José en un sueño le envió a un ángel y el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nótese que el ángel le dice, José, hijo de David. Aquí nos está informando del linaje de José. Y es que a través de José es que Jesús pertenece a la casa del linaje de David. Vean qué lindo, ¿verdad? José tenía todo el derecho ante la ley de romper ese compromiso con María. Pero José prefirió obedecer la voz de Dios. Yo le pregunto a usted en este momento, ¿usted es capaz de obedecer la voz de Dios ante cualquier otra cosa, como José? Bueno, solo usted se podrá responder y solo yo me podré responder. Espero que digamos que sí. Sí, yo lo voy a obedecer a pesar de cualquier cosa como José. Entonces ese fue un llamado a obediencia. Y el último ejemplo que le voy a poner es el de Zaqueo. Zaqueo, qué lindo esto de Zaqueo porque fue un llamado personal de Jesús a Zaqueo y para salvación. Un llamado para traer sentido y dirección a la vida de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos y él era un hombre muy rico, pero él era muy bajito de estatura. Entonces él quería conocer a Jesús. Entonces como había tanta gente, a causa de esa multitud él no lo podía ver. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Bueno, ahí dijo, yo me subo a un árbol. Y se subió a un árbol para conocer a Jesús. Pero Zaqueo en ese momento ni siquiera se imaginaba lo que iba a pasar. Resulta que Jesús cuando entra, inmediatamente él vuelve a ver y pone su mirada en Zaqueo.
Y vean qué lindo lo que Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús hizo más que solo mirarlo. Seguramente Zaqueo se imaginó que si Jesús lo volvía a ver, nada más iba a hacer eso. Pero Jesús no solo lo miró, sino que Jesús le dijo que quería ir a su casa, que quería comer con él. Imagínense qué lindo. Eh, ¿Qué haría usted si hubiera sido usted Zaqueo y que el Señor le diga eso? Pues en este momento el Señor se lo está diciendo: yo quiero entrar a tu vida, yo quiero entrar a tu corazón, y así como Zaqueo fue salvo, yo quiero que tú seas salvo, si es que usted no lo es, si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y si ya usted ha aceptado a Cristo en su corazón, pues ser una persona que amemos a Dios con todo nuestro ser y seamos obedientes a Él. Y tal vez usted no se siente como Zaqueo, no se siente puro, no se siente digno, no se siente o se siente pecador y dice: no, Jesús, ¿qué me va a querer a mí? Pero a Jesús no le importó eso de Zaqueo. Él prefirió ir a su casa y que él fuera salvo. De hecho, el nombre Zaqueo significa puro. Y cuando nosotros pensamos en alguien de gobierno corrupto como lo era Zaqueo, no nos podemos imaginar que su nombre signifique puro. O sea que cuando Jesús dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, le está diciendo: oye, puro, hoy voy a ir a tu casa. Vean ustedes cómo Jesús no mira nuestro pecado. Él lo que mira es que nosotros le busquemos y que nosotros queramos que Él entre a nuestra vida, a nuestro corazón, como Zaqueo. Ahora, de todos estos personajes que yo le he hablado, ¿con cuál se ubica usted? Bueno, yo me identifico, y puede decir usted, con Zaqueo, porque la verdad que sí, tengo que aceptar a Cristo en mi corazón. O me identifico con José, porque José era un hombre obediente y yo soy obediente. Con cualquiera de todos estos personajes nosotros nos podemos identificar. Pero más que eso, es que nosotros entendamos, y como se lo decía al principio, si algo yo entendí con este tema fue que Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ama y que Él está con nosotros y Él nos conoce profundamente y conoce nuestro nombre. Dios lo conoce a usted por su nombre y sus apellidos. Todo lo suyo Dios lo sabe. Y quiero que en este momento oremos para que nosotros, si no hemos aceptado el llamado del Señor en esta tarde, lo aceptemos. Y si ya lo hemos aceptado, que seamos personas que le demos lo mejor al Señor, porque Él lo merece. ¿Y qué le parece si oramos en este momento? Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias porque hoy me has hablado, Señor. Hoy, Señor, has inquietado mi espíritu, Señor. Y yo sé que tú tienes un llamado especial para mí. Tú me conoces, Señor, por mi nombre. Tú me estás llamando en esta hora, Señor, por mi nombre, para un propósito específico, Señor. Y yo quiero en esta hora decirte, Señor, como te dijeron estos siervos: heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Oh Señor, gracias por esta palabra, gracias porque hoy nos has hablado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenas tardes, les bendigo.